Entonces tenemos dos clases. Esta clase es más introductoria a lo que es un poco esto de minería de texto. Igual, minería de texto es un tema muy grande, es muy amplio, tiene muchos temas por detrás. Se puede hacer muchas cosas aquí interesantes y vamos a ir un poco tratando de dar algunas pautas sobre eso. Para empezar tenemos que tener una definición respecto a esto y bueno, no está saliendo hoy todavía la compilación porque no he compilado todo el documento, pero nuestro autor guía para esto es Kawalter, que nos da un mensaje respecto a lo que se puede entender como minería de texto, ¿no? Entonces ahí nos dice que la minería de texto es el proceso de destilar información procesable del texto, ¿no? La minería de texto es analizar lo que se puede analizar respecto a la información que un texto como tal da, ¿no? Eh, Nos salimos un poco de lo que, tal vez de la zona de confort, ¿no? Nos salimos un poco de esta zona de confort, nos salimos de esta zona de confort que es básicamente eh, trabajar sobre números y la minería de texto se va a concentrar sobre palabras, textos, oraciones, ¿no? Esa es como que la materia prima de la minería de texto. Ahí tal vez Abigail me confirma que hay un problema de audio. Estamos saliendo de la zona de confort normalmente de un estadístico que es trabajar con números de alguna forma, ¿no? A lo mucho que habíamos hecho antes con palabras era categorizarlas, ¿no? O crear variables cualitativas, nominales, ¿no? U ordinales, donde podíamos tener una idea de proporciones tal vez, ¿no? Entonces la minería de texto es un tema relativamente reciente, como parte de todo este concepto del data science, que trata de aprovechar algo que se está generando mucho a partir de la explosión digital y el uso masivo del Internet, ¿no? Cosas estas como la pandemia han expandido este fenómeno y lo que se produce en línea en realidad cada vez es mucho más fuerte. Las empresas cada vez trabajan más en el desarrollo web de sus propias empresas, ¿no? Así que es un tema que está bastante ahí en auge, si quieren, ¿no? Ahora, sí hay un concepto que se planteaba mucho en el ámbito cualitativo, que es más esto del análisis de texto, ¿no? Hay ahí como que una discusión respecto si minería de texto es lo mismo que análisis de texto. Podrían ser considerados como una especie de sinónimos, ¿no? La minería de texto y el análisis de texto. El análisis de texto que hace una cualitativa, ¿no? Una cientista social, muchas veces tiene algo de lo que hace la minería de texto, ¿no? Sin embargo, eh, el uso de minería de texto para nosotros va a estar muy relacionado a procesos profundamente algorítmicos, con uso intensivo de software, ¿no? Con una explotación, digamos, del computador muy fuerte, ¿no? A diferencia de lo que es un análisis de texto convencional, ¿no? Hay softwares para hacer análisis de textos en la parte cualitativa, por ejemplo, que tratan justamente o sea, desde procesos de transcripción de texto hasta procesos de identificación de caracteres, tratan de hacer algo de estas nubes de palabras que son, pero están muy relacionadas a lo que el investigador puede hacer con esto, digamos, ¿no? El análisis de texto que se practica en la parte social tiene nomás un poco de una carga o un sesgo del investigador fuerte, como cualquier análisis, ¿no? Pero tal vez en este caso del análisis de texto es un poco más perceptible, dado que en el análisis de texto el investigador está muy de cerca, eh, tratando de él mismo generar, digamos, algunas etiquetas para categorizar el texto y todo lo demás, ¿no? La minería de texto va a ir mucho más allá con la idea de justamente procesar grandes volúmenes de información y tratar de encontrar algún patrón, alguna señal interesante, ¿no? En la práctica hay varios usos para esto. Se pueden hacer análisis de mercado,
se pueden tratar de ver impactos en los consumidores, impactos en la marca, ¿no? Tal vez, no sé, se lanza un producto por medios sociales o por redes sociales y se genera un montón de discusión en cuanto a los comentarios, los likes, los retweets o todo lo que se puede ir poniendo ahí. Y esa información en realidad se la puede utilizar como una especie de análisis de mercado para ver la respuesta positiva, negativa y tal vez indecisa de la gente respecto a algún tema, ¿no? Entonces hay información que se está generando ahí respecto a esta parte, digamos, del análisis de mercado. El análisis político es otra cosa a partir de esto, porque las discusiones se han llevado justamente a estos espacios, ¿no? Las discusiones. eh, y ahí se pueden tomar muchas cosas, ¿no? Percepciones, sentimientos. El abordaje de esto puede ser muy diverso, desde, ¿no? Páginas de medios de comunicación que generan una discusión respecto a una política o una medida del gobierno o alguna frase de algún político, ¿no? Hasta algún comentario de un político en sí mismo en una cuenta, digamos, en su cuenta, y tratar un poco de tratar de entender quiénes interactúan con esto, a qué volumen, a qué frecuencia, con qué palabras, con qué intención, ¿no? Entonces, ahí existe un canal igual sumamente fuerte de en qué se puede utilizar esto de la minería de texto, que es justamente esto del análisis político, ¿no? Ahí el caso de Estados Unidos en las elecciones es una muestra clara de que el text mining para tratar de identificar de alguna manera las motivaciones que tienen las personas para darle una propuesta adecuada a sus propias subjetividades, ha funcionado relativamente bien y hay todo un lío ahí con eso de Facebook y desde ahí, digamos, de alguna manera la seguridad incluso se ha puesto más fuerte, ¿no? Antes había librerías NR que te permitían bajarte fácilmente toda la información pública de alguna página de Facebook, por ejemplo, ¿no? O algún grupo público, ¿no? Uno podía conectarse desde el ERE y bajarse todo. Ahora eso con el ERE es casi, casi imposible. El Python todavía tiene ahí algunos comandos que pueden hacer algo de ese raspado, por ejemplo, ¿no? Entonces es un poquito complicado a partir de estos usos que se han dado en algún momento, ¿no? En la parte empresarial y en esta parte incluso como recomendaciones al momento una recomendación bastante fuerte en esta parte de cuando uno quiere buscar, por ejemplo, empleo en alguna empresa en particular o para algún cargo, hay esta idea de hacer el match, digamos, ¿no? De tratar de entender cuáles son las cosas que la empresa persigue a partir de un análisis de texto, ¿no? Más o menos cuáles son los temas más vigentes en los últimos meses, ¿no? Los temas de discusión, eh, para tratar de después eso hacer una intersección con el CV que uno puede mandar a esa institución, digamos, ¿no? A veces un CV muy grande no tiene mucho sentido siempre y cuando lo mejor es tratar de que el CV tenga algún tipo o sea, readecuar el CV, digamos, ajustar los cursos que más estén más relacionados con el trabajo al que uno se presenta, por ejemplo, ¿no? Entonces, un análisis de texto puede un poco ayudar a eso, digamos, ¿no? Entonces, si es una empresa más orientada no sé, en temas ABC, tal vez lo mejor es en el CV poner al inicio, ¿no? Los cursos relacionados a esas temáticas, o si uno está pensando aplicar un trabajo posterior, entonces ver más o menos cuál es la línea de trabajo para, no sé, prepararse y tomar un curso en ese sentido, ¿no? Entonces es una de las cosas que se podría ir haciendo ahí. Inteligencia de negocios es un tema igual muy interesante que se puede ir viendo con esto del text mining. Ahí se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Ahora, esto de la minería de texto puede estar muy vinculada también a la generación en línea de la información que se está haciendo y no, está nomás casado con el concepto del scraping web, digamos, ¿no? De esto de raspar información de la web, ¿no? Que es un tema que se ve justamente en programación estadística 1. Esto está muy relacionado a eso porque justamente el scraping web sobre las páginas nos puede dar a tiempo real mucha de la información útil que se puede realizar, por ejemplo, ¿no? Ahí nosotros como experiencia en el trabajo hicimos una recolección de todas las páginas de
de ofertas laborales por un trabajo con la OIM, con la Organización Internacional de Migraciones, para medir este tema de trata y tráfico de personas, por ejemplo, ¿no? Porque ahí hay una hipótesis cualitativa que ronda, que es que la trata y tráfico de alguna manera se disfraza dentro de las ofertas laborales y tiene cierta tipología, digamos, ¿no? Entonces lo que hicimos es colgarnos de páginas de Facebook, colgarnos de páginas web de ofertas laborales, descargar toda la información que se podía de ahí y a partir de eso hacer un text mining para tratar de entender esas relaciones, ¿no? Y ahí encontramos que cada una de esas páginas, por ejemplo, hay una probabilidad de más o menos de 4 a 8, de 4 a 8, digamos, de 0,4 a 0, una probabilidad del 4%, digamos, del 4% al 8%, de que hay trabajos o hay anuncios vinculados a potenciales temas de trata y tráfico, por ejemplo, ¿no? O empleo precario, ¿no? Y eso normalmente es como combinar el text mining más los logits, por ejemplo, o el night bias, ¿no? Que sirven mucho para este tipo de cosas, porque lo que en el fondo nos dan son probabilidades para identificar este tipo de problemas. Entonces, hay un uso muy fuerte en este tipo de cosas para empezar a mirar ahí qué se puede hacer, ¿no? Ahora, bueno, ¿por qué importa? Obviamente por el tiempo en el que estamos, ¿no? Las redes sociales juegan un rol muy importante en cuanto a lo que el Estado hace, la sociedad hace, como un medio de comunicación bastante fuerte. Y cada vez de alguna manera el contenido de las diferentes empresas va creciendo, cada vez se vuelve un poco más obligatorio, digamos, estar presente en la web. Y eso hace mucho más fácil también el extraer información, ¿no? Mientras más información exista disponible, el análisis de datos va a ser mucho más sencillo, ¿no? Ahí hay muchos ejemplos, por ejemplo, en el caso de China o la India, han pasado de procesos tradicionales para calcular estadísticas a procesos basados exclusivamente a minería de texto más script y web, digamos, ¿no? Por ejemplo, hay ejemplos bien interesantes para medir el desempleo abierto, perdón, o el desempleo cerrado, abierto, o las tasas, digamos, de ocupación, utilizando información de Google Trends, por ejemplo, ¿no? En India hay un paper bastante interesante que hace eso. En China, todos los índices de inflación, ¿no? Estos del IPS y todo lo demás, provienen de información que está en línea, ¿no? No se hacen recolecciones como las que hacemos en Bolivia, donde los encuestadores van a los mercados y preguntan el precio de algo, ¿no? Es porque todo de alguna manera ya está en línea, ¿no? Así que eso se hace mucho más fácil, ¿no? Se detecta el nombre del producto, el precio, se lo categoriza, se lo monitorea cada día y se empieza a hacer los índices de las payres, del pitch, digamos, para empezar a calcular ahí un poco el tema de la inflación. Entonces, es un tema importante y nuevamente la información disponible en web cada vez es más grande, ¿no? Y el tercer punto que igual es clave, ¿no? Cada vez hay menos registros en papel y cada vez hay más registros de alguna manera digitalizados, ¿no? Ahí el gobierno con esta creación de la GETIC hace algunos años tenía justamente esa idea de digitalizar todo y eliminar el papel, digamos, ¿no? En nuestro país, por las consecuencias, o sea, por cómo está y todo lo demás, digamos, todavía estamos en un proceso de crecimiento, de mejora en nuestro sistema de gestión de las estadísticas, pero estamos en ese camino, digamos, ¿no? Es por la misma naturaleza de nuestro país, digamos, que está en subdesarrollo y todo lo demás, entonces es un proceso natural, digamos, ¿no? Pero es algo que se está dando, ¿no? Cada vez es más posible que la información esté en línea y no tanto ya disponible en papel, digamos, ¿no? Esto de la digitalización de los registros es algo que se ha utilizado mucho en métodos de Machine Learning para tratar de identificar diagnósticos asociados a ciertos tipos de enfermedades, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí hay métodos, algoritmos de clasificación basados en análisis de texto y lectura de diagnósticos para tratar de predecir si una persona tiene o no tiene cierta patología, por ejemplo, ¿no? Y en el campo médico van a ver que hay bastantes usos de estos métodos de Machine Learning, justamente teniendo como base un poco la historia clínica de las personas que ya es pública en algunos países y se puede hacer ese tipo de cosas, ¿no? O sea, o al menos dentro del Estado, digamos, ¿no? Dentro de la estructura del Estado ya uno puede
entrar a esos archivos para empezar a generar algunos modelos, ¿no? Obviamente hay consecuencias al ignorar este proceso de minería de texto, ¿no? El principal el problema es tal vez esto de que podamos llegar a darle más valor a nuestra percepción más que a la evidencia, ¿no? Y eso es una consecuencia, digamos, en este tipo de cosas. Si es que no aceptamos el hecho de que el texto también se puede procesar y también se puede sacar información de él, ¿no? Entonces, dado que es una fuente disponible más, vale la pena entenderla, estudiarla para ahí comprobar, digamos, de alguna manera algunas hipótesis que uno pueda tener, ¿no? Obviamente eso, ¿no? El segundo punto ahí establece justamente eso, ¿no? De que no realizar una minería de texto puede conducir a un análisis sobre resultado falso. Ahí es muy distinto, ¿no? Por ejemplo, los estudios cualitativos de análisis de texto muchas veces se basan, por ejemplo, en que un investigador recolecta, ¿no? Una persona, digamos, más del ámbito cualitativo recolecta no sé, ciertas transcripciones de puntos en específico, las analiza y a partir de eso toma un criterio y hace todo su análisis, por ejemplo, ¿no? Y normalmente este tipo de procesos, dado que es largo hacer las transcripciones, después que una persona vaya leyendo, vaya poniendo etiquetas y vaya haciendo eso, es un proceso largo, ¿no? Si buscan ejemplos cualitativos respecto a esto, ¿no? De procesos no sé, o de grupos focales o procesos basados en etnografía, que son métodos básicos en esta parte de lo cualitativo, o entrevistas a profundidad o semi-estructuradas, lo que un cualitativo normalmente hace es eso, ¿no? Lee, empieza a armar una especie de cadena lógica respecto al discurso que está analizando en el grupo focal o en algo y empieza a plantear un escenario respecto a su análisis, ¿no? Posiblemente en todo ese proceso se hayan ignorado la presencia de ciertos patrones, de ciertas correlaciones entre palabras, ¿no? Entonces, en la minería de texto nos va a ofrecer ese tipo de alternativas, digamos, nos va a presentar, nos va a dar una idea de correlaciones, de cercanía entre palabras, de cómo se están interactuando ciertos documentos, ciertos párrafos, ¿no? Entonces, todo eso puede hacer la minería de texto, ¿no? Entonces, ignorarlo es un poco, tal vez, llegar a un resultado falso basado en nuestras propias percepciones, ¿no? Y no mirar mucho la cantidad de información que puede estar presente ahí, por ejemplo, ¿no? Bueno, y el tercer punto es, bueno, hay problemas que se basan exclusivamente casi en texto, ¿no? Entonces, por los que no usar estos métodos significan una pérdida terrible, ¿no? Eh, cómo entender, digamos, el aspecto político, cómo entender de alguna manera las expectativas o no sé si quieren el estado de ánimo de las personas, si es que ese estado de ánimo, digamos, es difícil de medir, ¿no? Entonces hay muchas veces la información que una persona genera, escribe, puede ayudar a identificar ciertos patrones de comportamiento, ¿no? Así que puede funcionar fácilmente en esas líneas, ¿no? Ahí hay estudios bien interesantes respecto cómo la minería de texto puede ayudar a identificar casos tempranos de suicidio en adolescentes, digamos, ¿no? A partir de un análisis de sentimiento, ¿no? Ven patrones regulares, ven un patrón extraño en ciertas personas, entonces se activan alarmas y se hacen intervenciones, por ejemplo, ¿no? En esos casos. Ahí hay realmente varios usos que se los pueden ir dando a partir del análisis de texto. Obviamente que los beneficios es que hay una especie de sentido de confianza entre el investigador y la parte interesada porque a veces analizar números como tal es un poco, en el ámbito general a veces se lo considera un poco medio muy frío, digamos, mientras esto de lo cualitativo, que igual parte un poco de esto del texto, eh, tiene nomás su aceptación, digamos, de alguna manera, ¿no? Son metodologías que se hacen rápido, dado que ya estamos en una época de explosión de conocimiento. Es relativamente fácil de hacerlo. En diferentes softwares ya tienen esto. Hay plataformas en internet donde uno puede hacer este tipo de cosas muy fácilmente. En nuestro caso vamos a hacerlo todo en R, pero hay otras opciones, ¿no? Python tiene su módulo para hacer ese tipo de cosas. Hay páginas web
dedicada solamente a hacer ese tipo de análisis, digamos, de redes, pero ya con algunas especificaciones más puntuales. Y de alguna manera también la minería de texto puede reforzar algunas creencias que nosotros tenemos, ¿no? Puede reforzar percepciones, ¿no? O también las puede invalidar, ¿no? Entonces eso es importante, ¿no? De que estamos en un proceso de enseñanza, aprendizaje, digamos, a partir de lo que nosotros llegamos a tener en esta parte. Ahora, tal vez este punto es bien importante comentarlo a ver, esto que está ahí pasando, ya, denme un poquito aquí, ¿no? Tal vez un punto que es muy importante mencionarlo en esta parte es eh, la representatividad de un estudio que utilice minería de texto. Sigue heredando lo que nosotros hemos aprendido por representatividad de muestreo, ¿no? Sigue teniendo esa misma idea. Eh, Esto se los digo en el sentido de que lo que nosotros, no sé, saquemos como texto y nosotros lo podamos interpretar, va a ser representativo dependiendo del método de extracción que nosotros hayamos usado, ¿no? Si, ahora, dado la facilidad ahora, digamos, de algunos procesos, nosotros podríamos decir, bueno, quiero colgarme de una cuenta en Twitter y quiero bajarme toda la información que tiene. O sea, ahí es como hacer un censo y nada más, digamos. Ahora, igual se pueden hacer procesos de muestreo sobre esos mismos tweets, digamos. Un proceso sistemático, voy a sacar con un salto en 10 todos los tweets que han hecho, digamos, ¿no? Igual puede ser un proceso representativo. Ahora, pues depende mucho de lo que se considere como representativo, ¿no? Uno quiere hacer, por decir, un estudio de la percepción o quiere generar a partir, digamos, de un análisis del sentimiento la aprobación o no de un determinado gobierno municipal, departamental o nacional, por ejemplo, ¿no? ¿Cuán representativo será ese análisis? ¿No? Esa es una discusión, entonces ahí será, pues, ahí hay que estar consciente de los sesgos posibles que hay. Normalmente las personas que trabajan o que se expresan ahí, hay que diferenciar entre los activos, los pasivos, las frecuencias en las que hacen, entender más o menos si la población, por decir, son de 100 personas, esas 100 personas, ¿cuántas estarán o cuántas tendrán una cuenta en Facebook o en Twitter, en estas plataformas, y de esas cuántas serán activas, ¿no? Entonces, el concepto de representatividad es algo que todavía se tiene que tener mucho cuidado en esto al momento de hacer una idea de inferencia, ¿no? Dado que está condicionada a esos aspectos, ¿no? Y por eso va a depender mucho de dónde proviene la información que uno esté analizando, ¿no? De dónde proviene. La facilidad es que si uno se agarra, digamos, de un tema en particular y puede vaciar toda la información, porque si es pública o se permite, o esa página permite hacerlo, entonces es mucho más fácil porque es básicamente hacer un censo ahí, ¿no? Ahí hay un diagramita de los posibles usos de esto, por ejemplo, y eh, como habíamos mencionado, ¿no? Hay hartos temas ahí que se pueden hablar dentro del tema de cientistas de datos, de cursos humanos, incluso para monitorear algunas percepciones de las personas. Esto de fraude, igual hay temas ahí interesantes, el tema de marketing y todo esto, ¿no? Así que son posibles áreas en las que se pueden estudiar este tipo de cosas. Esto sí, esto, ¿verdad? Un momentito. No, bueno, es mi culpa. Entonces son temas que se pueden ir viendo ahí eh, respecto a algunos usos. Y como es una metodología nueva, ¿no? Como es una metodología nueva, tiene una sugerencia, existe sugerencia respecto al flujo de trabajo que tiene que tener esta, ¿no? Respecto al flujo de trabajo que se debe seguir. El flujo de trabajo está orientado un poco en ordenarnos para conseguir un determinado objetivo, ¿no? Entonces, aquí hay un diagrama que de alguna manera explica de manera sumamente general cuáles son los pasos detrás de este proceso de minería de texto. Obviamente el primer paso es definir el problema, ¿no? Es identificar qué vamos a hacer, ¿no? A quién queremos estudiar y justamente, ¿no?
definir justamente el sujeto de estudio y las metas del estudio. A partir de eso, bueno, un proceso de organización, identificar las potenciales fuentes de información, artículos, redes sociales, blogs, entrevistas, encuestas, correos, ¿no? Ahí se puede hacer muchas cosas. Una vez identificado estas fuentes de información, pasamos justamente al proceso de organizar, cómo capturamos, cómo ordenamos todo esto, extraer las características que nos interesan, ¿no? Empezar a identificar y finalmente hacer el análisis, y a partir de ese análisis, bueno, ya tener algunas recomendaciones a partir de eso. Esto de manera un poco más sintética está ahí, ¿no? Son 6 pasos que se establecen para este flujo de trabajo según el autor que estamos siguiendo, que en este caso es el que les mencionaba, que es justamente el K. Walter, ¿no? Lo que nos dice es, bueno, definir el problema y establecer las metas. Identificar el texto que se quiere recolectar, ¿no? Es identificar básicamente las fuentes de información. Organizar el texto, ¿no? Los primeros pasos son relativamente sencillos porque es, bueno, ¿qué queremos hacer? ¿De dónde vamos a obtener esta información? Y a partir de eso es, bueno, tenemos que organizar el texto, ¿no? Ahora, este concepto de organizar el texto, ya aquí empieza a entrar algunos conceptos que son importantes en esto de minería de datos. Esto de organizar el texto es básicamente empezar a hacer la colección de los documentos que en la jerga de esto de minería de texto se llama corpus, ¿no? Hacer justamente esta colección de los elementos, ¿no? Si quiere, esto de organizar la información se va a llamar para nosotros corpus, ¿no? Vamos a definir un corpus, es definir un espacio de trabajo donde están los documentos de interés, ¿no? Una vez hecho eso, una vez definido el corpus, a partir de esto se extraen las características de interés, ¿no? Extraemos las características de interés. Ahora, este proceso de extraer las características de interés también están ligados a un proceso de alguna manera de limpieza, ¿ya? Extraemos las características de interés y de alguna manera desechamos las características que no nos interesan, por ejemplo, ¿no? Cuando uno trabaja con texto, hay mucha información basura, digamos, ¿no? Los artículos, los puntos, tal vez los números no nos interesan y lo más importante ahí finalmente son las palabras, ¿no? que aparecen, y el orden en el que aparece también son importantes, ¿no? Así que este proceso entre organizar el texto y extraer características incluye un proceso de limpieza, ¿no? Finalmente analizamos el texto ya ordenado, ya con las características principales identificadas, limpio, digamos, con una limpieza o depurado de alguna manera. Y a partir de este análisis, bueno, llegamos a dar una recomendación o planteamos algunas preguntas para proseguir con otro análisis, ¿no? O con otro estudio. Ese va a ser nuestra idea, digamos, de nuestro flujo de trabajo recomendado para esta idea para esta idea de la minería de texto. Y bueno, a partir de esto entramos a ver algunos puntos importantes en cuanto a lo que el ERE ofrece para este tipo de cosas, ¿no? Así que tenemos, más que otra cosa, vamos a ir viendo o recordando algunos comandos que seguramente en algún momento lo hemos visto, y si no, igual este es un buen momento para verlo. Para empezar, librerías, ¿no? Como vamos a empezar a trabajar con texto, es importante conocer librerías que nos van a ayudar a hacer más fácil el trabajo con el texto. Una de esas es la librería Stringy. Esta Stringy y la librería Stringere son librerías que tienen comandos exclusivamente para trabajar con texto, ¿no? Con palabras, ¿no? Con caracteres. El QDAP es otra librería que también tiene esto. Y tal vez la más poderosa dentro de estas 4 librerías es esta TM, ¿no? La librería TM, que es justamente una librería de text mining, ¿no? De minería de texto. Es una de las librerías que más uso vamos a darle para hacer estos procesos de minería de texto, ¿no? Porque es la que justamente tiene la función corpus para definir nuestro cuerpo de documentos, digamos, para estudiar, ¿no?
LR pues, en sí mismo tiene algunos comandos que nos van a permitir trabajar con texto. Ahí está, por ejemplo, el nchar, el paste, el pacero, toda la familia del sub, el gerup, el gerep, el rep, ¿no? Que son funciones orientadas a transformar texto, por ejemplo, ¿no? El gsub nos sirve para hacer cambios, por ejemplo, ¿no? Quisiéramos reemplazar algunas palabras, entonces eso sirve para ese tipo de cosas, ¿no? Quisiéramos reemplazar unas palabras por otras, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí el gerep, el gsub, son útiles para ese tipo de cosas. Ahora, nosotros la vamos a usar en la medida en que nos funcione o las necesitemos, ¿no? Después tenemos la librería QDAP, ¿no? La librería QDAP, que tiene algunas funciones, por ejemplo, ¿no? Una de esas funciones es esta mgsub, que tiene un poco hereda de lo que hacía el gsub, ¿no? El gsub era básicamente una función, pero que trabajaba para un solo elemento, mientras el mgsub es un poco más poderoso, nos permite identificar patrones de más de un elemento, por ejemplo, ¿no? Lo que acá en este ejemplo hace es básicamente dada una oración cualquiera, como esta, por ejemplo, dada una oración cualquiera como esta, nosotros le podemos decir, quiero que en esta oración, con el mgsub, quiero que en esta oración identifiques estas palabras, ¿no? Identifiques estas palabras. Si las encuentras, las reemplazas. Si encuentras good, lo reemplazas por great. Si encuentras else, la reemplazas por used as usable. Y si encuentras text mining, la reemplazas por tm. Entonces, esto es un poco una generalización, por ejemplo, de lo que hace el comando gsub, que es básicamente dado una cadena de texto y reemplazando bastantes palabras al mismo tiempo, por ejemplo, ¿no? Otras funciones bastante conocidas ahí, por ejemplo, es el toLower, que es muy útil. Y esta sirve en realidad para poner todo en minúsculas, ¿no? Hay su equivalente, que es el toUpper, que es para poner todo en mayúsculas. Esto en el entendido de que no es lo mismo una letra en minúscula en mayúsculas por temas de caracteres, ¿no? Así que lo mejor es tratar de homogeneizar eso siempre y ponerlo todo en minúsculas o ponerlo todo en mayúsculas, ¿no? Para hacer el análisis de texto. Ahora, la librería TM, esta librería TM, viene con funciones específicas para empezar a trabajar con el texto que uno recolecta, ¿no? Entonces, ahí están básicamente estas funciones de acá. Bueno, las de acá, todas las de acá. La remove puntation, steep white space, remove numbers, todas esas funciones son parte de la librería TM. Están orientadas a justamente el proceso de limpieza. Una vez que yo defino un corpus con la librería TM, digamos un entorno de trabajo de documentos, digamos un corpus, le puedo decir al ERE que de ese corpus remueva todas las puntuaciones, ¿no? Ningún punto, coma, guiones, todo eso no me interesa para analizar, ¿no? Lo puedo remover. Ahora, si me interesa, pues lo puedo mantener también. La idea de remove puntation es para hacer eso, ¿no? Para remover toda esa información. Está este comando, el strip white space, que lo que hace es, a veces hay espacios, o hay dobles espacios, o hay espacios muy largos entre el texto, por alguna razón, ¿no? Hay como un espacio extra que se jala al momento de puntear o de extraer información o de cargar información de texto. Lo que este comando hace es eliminar eso, digamos, ¿no? Si había 5 espacios, lo va a volver en 1, ¿no? Dado que el espacio en sí mismo es un carácter, ¿no? Así que, como no es de interés, lo va a reducir a 1 para igual... esto es importante porque igual nos va a reducir la memoria de trabajo que tengamos. El siguiente es obvio porque el nombre es clarito, ¿no? Va a remover todos los números que tengamos en el texto, ¿no? Si ve un número, lo va a eliminar, y una colección de números lo va a eliminar. Nuevamente, esto es útil si nuestro interés es eliminar texto, ¿no? Si nuestro interés es eliminar texto. Si nuestro interés no es eliminar texto, entonces texto no es necesario. Esa es una de las más importantes funciones al momento de hacer minería de texto, porque dentro de todo el texto que uno puede encontrar, si bien es cierto, pueden haber muchos signos de puntuación,
pueden haber espacios en blancos o pueden haber números. Lo que más abunda son palabras que no necesariamente nos interesan, que son a veces, por ejemplo, los artículos, ¿no? El lo, las, les, ¿no? Todas esas palabras, digamos, que en realidad no son de interés, digamos, no nos interesa tanto encontrar eh, cuántas las o cuántos los han aparecido. Y otra función de la librería TM es este Remove Words. Esta es una de las más importantes porque, nuevamente, o sea, no nos interesa mucho estudiar cuántas veces aparece, digamos, un artículo, digamos, el, cuántas veces ha aparecido la, o cuántas veces ha aparecido los, digamos, ¿no? No es muy relevante en el estudio, digamos. No, el i, por ejemplo, ¿no? La y, igual aparece un montón en las oraciones, pero no es tan relevante, por ejemplo, ¿no? Entonces uno puede estar ahí interesado en decir, bueno, de esta oración, por ejemplo, las palabras más importantes es, bueno, definir, programa, establecer metas, ¿no? Lo demás es relleno, ¿no? El y las, ¿no? No es importante. Aquí lo mismo, ¿no? Organizar el texto. Organizar y texto será lo importante, el no nos sirve, ¿no? O identificar el texto que se le quiere recolectar, ¿no? Identificar, texto, recolectar. Tal vez ahí quiere también como es un verbo, ¿no? Entonces, eh, esta función del remove words es justamente para eso, para remover palabras que no, que son normalmente no nos sirven. Ahora, este remove words trabaja con un, o sea, tiene una función en especial que es esta de stop words, que son esta idea de las palabras que yo les contaba, digamos, ¿no? Estos el, las, y, ¿no? A, una, o, digamos, todas esas se pueden ir según si utilizamos la función remove words, por ejemplo. Esa función es exclusivamente para limpiar todo eso. A eso se le conocen con los stop words. Y lo bueno es que ahora, ¿no? La paquetería o el paquete que ofrece el TM, ahora ya acepta un montón de idiomas y el español es parte de ese. Entonces sí va a identificar los stop words que están en español, por ejemplo. Cosa que igual es necesaria en el análisis de sentimiento, por ejemplo. O sea, muchos de estos programas se han desarrollado pensando un poco más en otro contexto, ¿no? La mayoría trabaja fácilmente con el inglés, muy fácil, o sea, stop words ahí trabajando, para ese sentimiento funciona muy bien con el inglés, pero para el español hay muchos problemas, digamos, ahí hay que trabajar tal vez incluso con algunos términos, y eso lo vamos a ver seguramente con el análisis de sentimiento, que no hay muchos sentimientos que normalmente son comunes en el español, digamos, entonces ahí hay que tratar de ampliar los diccionarios que normalmente se conocen, ¿no? Pero eso es lo que hace este Remove Words, ¿no? Nos va a eliminar las palabras que son un poco de relleno, ¿no? Y finalmente está este Steam Document que no recuerdo muy bien ahora qué es lo que hace, pero a ver, vamos a volver en un momento más vamos a ver esto, qué es lo que hacía, no recuerdo muy bien ahora, pero a ver, denme un momentito, vamos a ver qué puede hacer. Ah, ya, sí, sí, ya me acordé. Ya. El Steam Document es útil, pero no estoy muy seguro de cuán útil puede ser para nosotros. Porque el Steam Document lo que hace es tratar de hacer más cambios todavía en la palabra. Digamos, ¿qué tal si encontramos la palabra problema y hay otra palabra y aparece con plural? Problemas, por ejemplo, ¿no? Problema y problemas, ¿no? En el fondo uno pensaría que es la misma palabra, digamos, ¿no? Pero pues, cuando hacemos el análisis, en realidad no son, digamos, uno es problema singular y el otro son problemas, plural, con S. Eh, Eso, digamos, de tratar de uniformizar todo, digamos, a un singular o a un plural, todo eso, lo hace la librería Steam Document, ¿no? Hasta donde recuerdo, no funciona todavía con el español, ¿no? No funciona con el español, pero es cuestión de... tiene la opción del lenguaje, ¿no? Tiene la opción del lenguaje,
y hay que ver si es que las últimas versiones del text mining ya aceptan esto, ¿no? Pero sí, esta lo que para el inglés funciona muy bien, ¿no? Porque trata finalmente los plurales o esta, digamos, de las palabras extendidas las vuelve unas solas, digamos, ¿no? Es como la vuelve a su raíz, digamos, alguna de las palabras que existen. Eso vamos a ir viendo seguramente al momento de ir avanzando, pero vale la pena igual definir esto del lenguaje, digamos, ¿no? Que creo que sí, creo que para las últimas versiones ya están, y ya acepta el español en esta parte. Pero lo vamos a ir viendo cuando vayamos viendo el ERE en esto. Esa es un poco una introducción breve a esto de minería de texto y algunas funciones que el ERE nos va introduciendo esta parte, ¿ya? Entonces ahora sí nos concentraremos en el ERE como tal y vámonos a la recolección de texto, ¿no? Antes de empezar a hacer todo lo que queremos hacer, hemos dicho según nuestro flujo de trabajo, el primer paso debería ser definir el problema, ¿no? Nosotros vamos a saltarnos un poco esa parte, vamos a imaginarnos diferentes problemas según la base de datos que tengamos, pero vamos a básicamente ya a recolectar la información y jalarnos la información de diferentes fuentes. Normalmente ese paso es cuando nosotros queremos hacer toda una investigación relacionada a minería de texto. Entonces, como nuestra idea es más que todo más introductoria esta parte, vamos a empezar con lo más básico, que es, bueno, de dónde sacamos texto, ¿no? La recolección de texto puede ser muy variada, ¿no? Puede ser muy variada, porque nuevamente la información en texto se genera en muchos lugares. Una opción bastante sencilla es jalarlos a partir de una base de datos ya existente, ¿no? En un CSV o algún otro similar, ¿no? Un CSV o algún otro similar. Para eso yo les he pasado un CSV al Telegram, ¿no? Que es la recolección de una página de trabajo de Facebook de Santa Cruz, por ejemplo. No recuerdo muy bien ahora cuántos casos hay, pero es una base de datos de ese estilo, ¿no? Son recolecciones de posts en una página de Facebook de Santa Cruz, una de las más grandes. Y eso, esa información tiene, digamos, de cada uno de los posts tiene mucha información y ahí hay que tratar de extraer algunas cosas, ¿no? Este es un ejemplo de cómo extraer texto que ya viene de una fuente, ¿no? Ahí en el Kaggle, por ejemplo, van a ver, hay muchas bases de datos de tipo texto que uno podría explotar y jalarlas, digamos, ¿no? En este caso, esta base de datos es nacional, es relativamente reciente, creo que es de junio, inicios de junio, así que puede servirnos para entender algunas cosas. La otra opción que igual es buena es, ahora va a depender igual desde dónde jalemos la información, ¿no? La otra forma de cargar información es a partir de una colección de documentos, ¿no? A partir de una colección de documentos. En el primer caso puedo jalar yo todo a partir de un CSV y pensar que ahí tengo mucha información. Y eso se puede utilizar de muchas formas, ¿no? Otra opción sería si yo tengo la información dispuesta en diferentes documentos, ¿no? Si yo tengo la información dispuesta en diferentes documentos y yo quiero analizar. Esto normalmente se utiliza cuando uno quiere hacer redes, cuando quiere hacer un análisis de social networks, con estas interrelaciones entre las palabras, interrelaciones entre los documentos. Para ese tipo de procesos, esto de la colección de documentos es útil, por ejemplo, ¿no? Yo ahí he visto bastantes ejemplos con, eh, no sé, en términos de discursos, en análisis de discursos, lo que uno puede hacer es tener las transcripciones de los distintos discursos, digamos, de algún actor de interés, de un actor político, económico, digamos, un discurso una transcripción de un discurso, tenerlo en un directorio, en una carpeta, digamos, unos 10 discursos de diferentes actores respecto a un mismo tema, y a partir de eso hacer una especie de análisis de redes sobre esos temas para tratar de encontrar similaridades o ver cómo ciertos discursos se apoyan en otros discursos, ¿no? Hay ahí toda una idea de telarañas o de redes que se pueden ir armando. Para ese tipo de procesos que uno puede hacer, disponer de una colección de documentos es lo mejor. En nuestro caso, esta colección de documentos va a provenir de los PDFs que se han descargado de las tesis, ¿no? Vamos a tratar de entender ahí, digamos, en mi caso, por ejemplo, yo eso lo tengo, eso yo lo tengo igual he puesto, igual va a estar por si acaso en el repositorio de GitHub, en la parte de datos. Ahí estoy poniendo este BDSS que les he pasado por Telegram. Y también ahí va a estar estos PDFs, ¿no? Estos PDFs que yo he bajado. Tengo tres PDFs descargados de ahí.
¿Qué son eso? Son PDFs, ¿no? Son PDFs que en este caso tienen las tesis de sus compañeros de la carrera, o bueno, sus ex compañeros, los que ya se han titulado. Hubiera sido interesante si está todo, porque sobre eso se puede hacer un análisis, se puede mezclar con una especie de minería de texto con scraping web para tratar de bajarse toda la información y ver temas similares, ver más o menos el uso de las palabras, ver a qué autor se está citando más en estos documentos, ¿no? Uno podría categorizarlos por temas y tratar de ahí de buscar, digamos, algunas cosas similares en estos trabajos, ¿no? Ahora, lo interesante es eso, ¿no? Que yo he cargado el documento completo, ¿no? O sea, ahí están, en esta carpetita están los 3 PDFs. Lo importante de esto, cuando tenemos una colección de documentos, lo importante cuando tenemos una colección de documentos es que la carpeta que nosotros tengamos de referencia, para empezar, contenga solo los elementos que nosotros vamos a utilizar en el text mining. En este caso, estos 3, por decir. Si son PDFs, hay que asegurarse que los PDFs sean de tipo seleccionables, ¿no? ¿A qué me refiero con seleccionables? Que cuando uno esté navegando en estos trabajos, pueda seleccionar el texto. Esto por si acaso hay funciones en el de text mining para hacerlos con PDFs, con Word o con CSVs también. Obviamente el CSV es lo más amigable que uno puede hacer, ¿no? El CSV obviamente es lo más amigable que uno puede hacer. Entonces, que sea seleccionable significa que yo puedo seleccionar estos textos, ¿no? Hay documentos que no te permiten hacer esto, que tienen una protección de escritura o de copia, digamos, ¿no? En este caso, esta, por ejemplo, la T74 permite, la T75 igual, ¿no? Si se dan cuenta, me permite seleccionar los objetos, así que cuando cargue estos documentos no va a tener problema el R para hacer esto. Y la TD109, que es otro tesis, igual, ¿no? Es igual de tipo seleccionable, ¿no? Yo podría seleccionar acá y hacer copiar y se va a copiar ese texto en algún lado, ¿no? Entonces, es útil, digamos, no sé. Esa es una recomendación porque si ustedes ponen un PDF que no tiene esa característica, cuando hagan la lectura en el R, les va a salir error y por ese solo documento no va a poder cargar los otros documentos. Entonces, lo bueno es que cuando ese error pasa, normalmente el R te advierte y te dice, por si acaso el problema se encuentra en este documento, ¿no? Entonces ahí uno puede trabajar y hacer algunos cambios, ¿no? Entonces, eso es importante cuando consideramos la colección de documentos, ¿no? Cuando consideramos la colección de documentos. Normalmente esta colección de documentos pueden ser en PDF, en Word, en CSVs. Lo más fácil es tenerlo en CSV, ¿no? Porque normalmente eso casi nunca genera errores, ¿no? Casi nunca genera errores tenerlo en CSV. Si se tiene en PDF, en Docs, ahí incluso a veces depende de la versión de Java que ustedes puedan tener en su equipo, porque para que estas funciones trabajen, necesitan trabajar con algunas funciones extra de su computadora, por ejemplo. Entonces ahí hay un problema, digamos, por detrás. Y la otra opción es, bueno, si no viene de una base de datos ya dada o no viene de una colección de documentos, la información de texto podría provenir de un scraping web, ¿no? De un raspado de bases de datos que están en línea, ¿no? O de un scraping web o de un proceso API, digamos, ¿no? O de una conexión API. Tal vez eso igual falta mencionar acá. Un scraping web o si no, un API, digamos, ¿no? Un API con alguna función en particular. Entonces, esto de scraping web no lo vamos a ver, obviamente, porque es un tema que se ve en programación estadística 1, ¿no? Que los que están pasando ahí ya lo hemos visto, ¿no? Entonces, es una manera de recolectar texto. Para el ejemplo de esta parte, vamos a nosotros utilizar un API, que es el API de Twitter, para bajarnos información de Twitter, ¿no? Para ver estos 3 fuentes de recolección: bases de datos, colección de documentos y el scraping web, ¿ya? Así que no sé si hasta este punto ustedes tienen comentarios, preguntas, tal vez antes ya de empezar con el código. Ya, comenzaremos entonces. Creo que nada.
Entonces vamos a empezar con esto del CSV, ¿no? Vamos a empezar con esto del CSV. A ver, en esta parte es importante mencionar dos cosas. Bueno, para empezar vamos a cargar la librería, ¿no? Si ustedes no la tienen, lo mejor es que lo instalen, ¿no? Lo mejor es que lo instalen. La librería TM del TextMining. En mi caso está funcionando, así que no es necesario instalarlo. Así que ahí, por favor, si pueden instalarse la librería TM, entonces háganlo. Es justamente la librería para minería de texto, ¿no? El TextMining. Otra librería que vamos a utilizar en esta sesión es igual a dplyr para hacer algunos procesos encadenados, que igual vamos a ver cuán útil puede ser, ¿no? Nuevamente esto es opcional para un poco jugar con la estructura de los comandos nomás, ¿no? Entonces cargo la librería tm, cargo la librería dplyr. Voy a empezar jalando la información de Facebook, ¿no? La información que está contenida en el CSV. El CSV que les había pasado en el Telegram, este bd_sc, esa vamos a cargarla, ¿ya? Entonces para eso yo voy a cambiar el directorio de trabajo. Estoy cambiando el directorio de trabajo. Cambio el directorio de trabajo. Y le estoy dando la carpetita donde está justamente las bases de datos, ¿no? Le estoy dando la carpetita donde están mis bases de datos. En este caso son ahí están mis bases de datos, ¿no? Del repositorio. Ahí voy a empezar a leer las de texto. El React CSV es más que suficiente para esta función, que tiene justamente una columna dedicada exclusivamente a texto. Ahora, aquí es importante darse cuenta de una cosa, que esto va a depender mucho de sus computadoras, ¿ya? Esto va a depender mucho de sus computadoras. Voy a correr la línea 97, ya voy a correr la línea 97. Y uno de los grandes problemas que siempre ocurren en español, ¿no? En español, cuando trabajamos con texto en español, es este problema de los encoding por los múltiples símbolos que utilizamos, como la ñ y la acentuación, ¿no? Esos símbolos son un problema a veces para el encoding que tiene la computadora y el encoding con el que está trabajando el ERE. Acá, por ejemplo, lo único que estoy haciendo es estoy cargando la base de datos de interés, tal cual, sin ninguna ahí. Pero vamos a ver justamente esta línea, la última. Vamos a ver, esta base de datos es una base de datos de 1113 observaciones, ¿no? 1113 observaciones son los posts que han hecho. Y tiene 11 variables, La variable más importante para nosotros, una de las variables más importantes para nosotros, es justamente posttext, ¿no? Que es el texto que se ha posteado en esta página de Facebook, ¿no? Por si acaso, esta base de datos yo la he generado en Python, es código de Python para en realidad tener esta base de datos, porque en el NERE ya no se puede hacer la lectura de Facebook, así que por eso, digamos, la idea de esto es tener un ejemplo para cargar un CSV, más que todo, ¿no? Entonces, esta base de datos permite tener justamente acceso a esta columna del texto que se ha posteado en Facebook. Voy a decirle que me muestre la quinta observación de este archivo que acabo de cargar. Cuando hago eso, van a ver que me sale algo así, ¿no? Vendo roperos melamínicos nuevos llenados a domicilio sin recargo, y aquí hay un problema, ¿no? Aquí si notan, están apareciendo caracteres extraños, ¿no? Y acá también, ¿no? Y eso es justamente eso es justamente por el encoding. En mi caso aparece eso. Posiblemente en su caso no aparezca, ¿no? Depende un poco del encoding con el que esté trabajando su computadora. No sé si todos tienen el mismo problema hasta este punto, porque es un lío dejarlo así, ¿no? Si lo dejamos así, este problema vamos a heredarlo para todo el análisis posterior. Y si eso sucede, entonces finalmente no nos va a servir de mucho hacer esto. Tenemos que hacer este proceso de limpieza, está empezando justamente acá, digamos, ¿no? Con trabajar bien con el encoding. A ver, tal vez me confirman si todos tienen el mismo problema o a alguien le ha salido la oración normal. Igual que usted, Lizzy. Una pregunta, ¿hay que hacer correr la línea 98? La línea 98, de un momento. No, todavía no, todavía no. Solo con la 97, que es la primera lectura.
¿Qué tal a los demás? Ah, ya, igual a Abigail, ¿no? Ya. Este problema normalmente es por el encoding. Eh, un encoding que funciona bien para los acentos y para las señas es el UTF-8. Entonces vamos a volver a leer esa base de datos y lo vamos a sobreescribir en el objeto FB de Facebook. Pero esa es una de las ventajas del CSV, que es un poco complicado en los PDFs, digamos, trabajar con eso, pero es una de las ventajas de tener el documento en CSV, que los CSVs tienen este argumento más, esta opción. Y le voy a decir, bueno, quiero que leas el CSV, este CSV, pero que consideres este encoding, ¿no? Quiero que consideres este encoding para leer. Voy a leer ahora la línea 98. Lo único diferente es el encoding. Y le voy a decir que otra vez me muestre el mensaje del post 5. Y si se fijan ahí, ya está, ¿no? Ya está corregido. Este más, ya está bien. Más con acento. Información, información con acento, ¿no? Ya está, ¿no? Ahora, ya hemos limpiado, digamos, esa parte inicial. Ahora, igual aquí es un problema a veces el tema de... Uno de los riesgos de jalar información de redes potencialmente puede ser el tema de la ortografía, ¿no? Y ahí sí, como que no hay muchas opciones. Tal vez lo que sí se podría hacer es tratar de ir palabras por palabras, acentuar correctamente, ¿no? Capaz que usted se encuentre en muchas oraciones donde información esté acentuada y en otros casos no, siendo que son las mismas palabras, ¿no? Ahí todavía no hay una función que corrija eso de golpe, digamos, porque en español por lo menos no hay una función que haga eso. Y si uno verifica ese problema y es muy fuerte, entonces tal vez lo mejor es hacer un reemplazo así manual, pero con el GSUB, digamos, ¿no? Con el GSUB hacer un reemplazo manual de esa palabra en específico, ¿no? No hay un comando que esto lo haga de manera genérica. Ya entonces, si a todos les está funcionando hasta acá, tenemos el objeto FB creado, que tiene 1113 observaciones y con 11 variables provenientes de Facebook. Esta base de datos en particular, bueno, más bien lo voy a hacer str de FB. Son 13 variables. eh, Número de comentarios en ese post. El URL si es que hay una imagen en ese post. La cantidad de likes que tenían. Si hay algún enlace en el post. El identificador del post. Y el texto del post, que es lo más importante para nosotros, ¿no? Que es el texto. Después hay un montón más de información, ¿no? La URL de ese post en Facebook, el texto de compartir, la cantidad de compartís que le han puesto. Aquí hay otra vez este de texto, ¿no? Aquí hay otra vez esto de texto que igual, o sea, es como este text y el post-text son muy similares, ¿no? O sea, básicamente son las mismas variables, ¿no? Por alguna razón, en el Python las jala también esas variables. Bueno, igual tenemos la fecha, ¿no? En algunos casos de cuándo se ha publicado finalmente esto. Y bueno, eso es lo que se tiene en este caso, en esta base de datos. Lo que más nos importa en realidad es el post-text, ¿no? El post barra baja texto. Ya, vámonos a la colección de documentos, ¿no? Vámonos a la colección de documentos. Bueno, acá este revés lo voy a jalar porque la idea era, quería hacer la descarga medio automática, pero como la idea no es ver scraping web, lo he dejado así nomás, mejor manual nomás en descargada, así que está bien. Eh, Hay varias de estas funciones, ¿no? Para hacer la colección de documentos, voy a mostrarles acá en la consola, en el help de leer en realidad, voy a mostrarles library help del TM, ¿no? Que es la librería ahorita que nos está guiando para este tipo de cosas. Esta librería justamente no es un paquete exclusivamente para minería de texto. Si es que nos vamos a las funciones que este tiene, o que esta librería tiene, van a ver, aquí está, ¿no?
Aquí están las opciones de lectura que tiene esta librería. ReadDoc para leer documentos en Word, ¿no? ReadDataFrame para leer documentos en formato text sean de un data frame, ¿no? O sea, que sean formatos de bases de datos. ReadPDF para leer documentos PDFs. ReadPlain también sirve para leer archivos que sean .txt, por ejemplo, en su carpetita. Si tuviera una carpetita de puros blogs de notas, digamos, de puros archivos TXT, el ReadPlain deberían usar, por ejemplo, ¿no? Y bueno, estos otros formatos, ¿no? ReadRSB, Target, XML, si hubiera un documento en XML, ¿no? Entonces, hay varias opciones que justamente trae esta librería TM, ¿no? Para lectura. En nuestro caso, capaz que los documentos en Word, en TXT o en CSV o en PDF sean los que se pueden utilizar, ¿no? Nuevamente, esto es pensando en que tenemos una colección de documentos en una carpeta, ¿no? Tenemos una colección de documentos en una carpeta. Entonces, si tenemos un PDF, si queremos exportar PDFs, tenemos que instalarlos previamente a esta librería del PDF Tools, que es una librería auxiliar para que esta importación de PDF sea un poco más sencilla. En el fondo nos vamos a bajar todo el texto que se puede del PDF, ¿no? Cosa que no es tan sencilla. Entonces, el PDF Tools es importante para esta parte. Así que, si pueden, por favor, igual instálense este PDF Tools. Instálense el PDF Tools para cargar esta colección de documentos. Lo segundo es empezar a dar el directorio, la carpeta donde están los archivos que yo quiero leer, ¿no? La carpeta de donde están los archivos que yo quiero leer. Nuevamente la recomendación ahí es que las carpetas sean homogéneas, ¿no? Tengan un mismo tipo de archivo. El nombre no importa, pero que tengan el mismo tipo de archivo, en este caso PDFs. Pueden tener otros archivos, lo que va a hacer el ERES lo va a ignorar, ¿no? Va a ignorar, digamos, aquí hay otros tipos de archivos, CSV, Excel, otras cosas, lo va a ignorar. Lo segundo es que estos archivos sean seleccionables, ¿no? Es decir, que no tengan no sean protegidos para copiar, ¿no? Si eso pasa, entonces este comando no debería tener ningún problema. Este comando no debería tener problema. Eh, a ver, ahora acá hay una secuencia bastante larga para esto. Que les voy a mencionar. A ver, podríamos haberlo hecho tal vez incluso esto en en más pasos. Que tal vez lo podemos, bueno, como ustedes lo tienen ahí, les voy a explicar. Hay dos comandos encadenados en esta parte, ¿ya? El primer gran comando es el dir source. El primer gran comando es el dir source. El dir source se utiliza justamente para leer los archivos que están en un directorio. Ya eso es lo que hace el dir source. Por eso le voy a dar una fuente, le voy a dar una fuente de un directorio, digamos. Ese es el primer comando que está acá. Podría haberlo hecho correr suelto, ¿no? Pero ya, este está ahí junto, tal vez no vale la pena moverlo, pero sí para explicarles más o menos qué es lo que está haciendo los dos comandos que están aquí encadenados. El primero es el dir source. En el dir source está entrando la dirección del directorio donde yo voy a jalar los archivos, que en este caso está definido aquí arriba, ¿no? En pattern están justamente los archivos, la extensión de los archivos que yo quiero que empiece a leer, ¿no? La extensión de los archivos que yo quiero que empiece a leer. En este caso, la extensión en todos los casos es .pdf, ¿no? .pdf que encuentre lo va a leer, ¿no? O lo va a intentar leer. Para ese proceso de intentar leer, en realidad viene el último argumento, que es este reader counter, ¿no? Control, que este está orientado a decirle que de este directorio, de este patrón, digamos, o de este tipo de extensión, la orden de qué función va a utilizar para empezar a leer los archivos que están ahí. Y aquí lo que se pone es, bueno, quiero que se empiecen a leer PDFs, ¿no? Ahí se pone la función readPDF, ¿no? Ahí se pone la función readPDF. ReadPDF, ¿no? Vamos a ver un rato el help de esta función. Ahí normalmente se pone esta función, ¿no?
Ya bueno, a diferencia del CSV, como ven, por ejemplo, esta no tiene un control de la versión del encoding, ¿no? No tiene una función como tal del encoding, así que tal vez es una de las debidas, pero a veces no es un gran problema porque las va a leer tal cual, digamos, va a identificar que el documento en PDF, dado que tiene acentos, tiene el encoding, entonces capaz que eso no sea un problema necesariamente, ¿no? Entonces, esa es una característica de eso. Hay otras maneras, obviamente, de leer esto, pero para la colección de documentos, esta es un poco la más directa, digamos, no es la mejor. Entonces, el primer gran comando dentro de esto es el dir source, que le está diciendo de ese directorio encontrar PDFs y leerlos utilizando la función read PDF. Entonces, ahí con el dir source estoy identificando dónde están los documentos. Sobre esta función, estoy aplicando algo que vamos a ir viendo más adelante, que es el corpus que habíamos dicho, ¿no? Le estoy diciendo al ERE con la función bcorpus que justamente en este directorio quiero que lo establezca como una colección de documentos de interés para la librería TextMining, ¿no? Estoy diciéndole que ahí están los archivos que yo voy a empezar a analizar. Que a partir de eso, digamos, los cambie de clases o los vaya transformando si quieren o trabajando para que sean después manejables con todas las funciones del text mining. Eso es lo que hace finalmente el bcorpus. Está definiendo la colección de documentos que voy a utilizar, digamos, con la función text mining. Este bcorpus en realidad podría ser simplemente corpus, ¿no? El bcorpus, o sea, podría utilizar simplemente corpus por si acaso. Podría haber utilizado simplemente corpus. Pero hay una sutil diferencia que es que el bcorpus es un poco más optimizado para maneja de mejor manera la memoria del ERE, ¿no? Entonces no lo carga a saturar, no lo llega a saturar tanto. Esa es un poco la diferencia entre el bcorpus, porque igual hay el objeto corpus, que hacen exactamente lo mismo, solamente que el bcorpus es de alguna manera más óptimo o está optimizado para el tema de la memoria en el ERE. Y justamente el bcorpus o el corpus lo que crea es el objeto corpus del documento, digamos, ¿no? La colección de documentos. Eso es lo que va a hacer en el fondo. Entonces vamos a leer las líneas 108, lo voy a correr. Lo voy a correr y ya está, ¿no? Acaba de leer el corpus. Y ya tengo un objeto que se llama PDF Docs, ¿no? Que son los documentos en PDF. Proveniente de mi colección de documentos. Si veo acá, ¿no? Si veo acá, tengo ya dos archivos, ¿no? Tengo dos fuentes de datos. El Facebook que proviene del CSV y el PDF Docs. Y el PDF Docs que proviene es una colección de tres elementos, ¿no? Que en mi caso son los tres PDFs que tenía ahí. Que los ha cargado y aquí le dice, bueno, este por si acaso es un objeto tipo bcorpus. Si le hacemos class al objeto PDF Docs, nos va a decir, este es un objeto corpus o bcorpus. Cualquiera de los dos, pero es un objeto corpus. Es como cuando utilizábamos nosotros la librería SVJset, ¿no? La SVJset servía para definir, este objeto tiene propiedades basadas en el diseño muestral, ¿no? Entonces, lo mismo hace aquí la función corpus, ¿no? Le está diciendo que lo que contiene esta función en realidad es información que después se va a utilizar para hacer los procesos de minería de texto, ¿no? Entonces ya es ahí un bcorpus, un volátil corpora, un corpus, ¿no? Los identifica como cualquiera de esos dos. Esta es otra manera de cargar los archivos, ¿no? A partir de una colección de documentos, a partir de una colección de documentos. ¿Qué tal hasta ahí? ¿Alguien ha tenido problemas tal vez con leer estos archivitos de PDF? ¿O todo bien? Ya, súper. Vámonos a la siguiente línea. Bueno, estamos tratando de cargar diferentes objetos de tipo texto. Esto sería lo más interesante por el momento, esto del corpus con el directorio de trabajo de documentos. Esta manera es muy útil para hacer análisis de redes, ¿no? Esto de social networks, que hay ahí un montón de libros, es muy amplio el tema.
Y en acá, por ejemplo, es muy útil para comparar un documento versus otro, por ejemplo, ¿no? Y esta es la manera de iniciar ese tipo de análisis, ¿no? Con esta idea de una colección de documentos. Y finalmente vámonos a la librería Twitter, ¿no? A la versión Twitter para recolectar la información mediante un API, ¿no? Mediante un API. Esta es una manera bastante novedosa y útil para tratar de entender la información que se está generando en las redes sociales, en este caso en Twitter, ¿no? Lo bueno del Twitter es que todavía sigue siendo bastante fácil acceder a la información que está ahí mediante su API, cosa que en Facebook antes era posible y ahora no se puede. Pero por lo menos no se puede en R, ¿no? Pero en Twitter esto es bastante sencillo en el R, es muy muy sencillo en el R. Basta con cargar la librería RTweet. Basta con cargar la librería RTweet. Instálense la librería RTweet, por favor, igual. Instálense la librería RTweet. Esta librería es la que nos va a dar acceso a la API de Twitter, ¿no? La API justamente es un canal de comunicación, es como una puerta de entrada para los programadores que Twitter la controla, ¿no? Entonces, Twitter decide qué se da y qué no se da, digamos, ¿no? Es una manera bastante sencilla de conectarse información pública de algunas páginas, ¿no? Obviamente toda la información que se recolecta acá está relacionada a las cuentas públicas, ¿no? Si hay una cuenta privada, digamos, en Twitter no va a jalarla necesariamente. Entonces, me avisan cuando. No sé si ya han logrado cargarse todos estos. Si ya han logrado instalar la librería de retweet. Ya, a ver. Esto de la librería de retweet es bastante útil para extraer justamente eso, ¿no? Va a jalar la información que se está generando casi ahorita, digamos, ¿no? La información que se ha generado hace poco, digamos, ¿no? Tiene varias funciones este retweet. Podemos colgarnos de una cuenta en particular y bajarnos todos sus comentarios, o todos los comentarios, o todos los posts que ha hecho. O podemos hacer una especie usarlo como una especie de buscador en Twitter. Ahí lo más fácil es, por ejemplo, utilizar la función search tweet, donde le vamos a decir que este search tweet es bastante sencillo. Le doy una palabra clave. En este caso estoy utilizando un tema así que está medio en discusión, esto del dióxido de cloro. Es tema de discusión, dióxido de cloro. Y acá le estoy diciendo que me devuelva los últimos 10.000 tweets que se han producido que contengan la palabra dióxido de cloro. Entonces, va a buscar los últimos 10.000 tweets que se han generado desde el momento de la consulta hacia atrás y me los va a devolver, ¿no? Me los va a devolver y eso lo va a guardar en el objeto tw. Es lo que va a hacer este search tweets. Este n yo lo puedo cambiar como quiera, ¿no? Este de include rts, le estoy diciendo que, bueno, dado que muchas veces se puede retuitear algo, ¿no? en Twitter, le estoy diciendo que no me incluya los retweets. Preferentemente es que solamente tome los tweets, digamos, que han nacido a partir de una consulta inicial, ¿no? No a partir de una discusión. Si me interesaría seguir toda la discusión a partir de una colección de tweets, podría ponerle aquí true, digamos, ¿no? Depende, digamos, de lo que uno quiera hacer. En este caso, para el ejemplo, estoy poniendo eso. Si es que vemos a más detalle este search tweets antes de hacerlo correr, hay muchas más opciones. Yo puedo darle un rango de espacio, ¿no? Yo le puedo decirle, bueno, quiero que, por ejemplo, acá, aquí está, por ejemplo, el tipo son los recientes. Me va a mostrar los tweets más recientes. Los tweets me va a mostrar los tweets más recientes. Aquí en Geocode, ¿no? Para los que les interesa este comando para hacer algunas otras cosas más,
Aquí en Geocode uno puede decirle exactamente de dónde quiere que provenga los tweets, ¿no? Quiero que ven, y ahí hay varias opciones. Uno puede poner el nombre de un país en la codificación que el Twitter permite. O incluso poner una longitud, una latitud, y a partir de eso va a tomar, digamos, una cierta área de referencia para buscar los tweets que se han generado alrededor de eso, ¿no? Ahí está el geocode, por ejemplo, te dice que puede ser longitud, latitud o puede ser un código, ¿no? Entonces puede funcionar de ambos lados, ¿no? Eh, en esto de tipo, por defecto está lo más reciente. También le podría decir lo más popular, digamos, ¿no? Lo más popular para el Twitter es los que hayan tenido más corazones o más retweets o más comentarios, ¿no? Así que ahí hay varias opciones que se Lick, pueden hacer. Sí, adelante, una Guillermo. consulta para esta función. Necesito una cuenta de Twitter porque me está pidiendo. Ah, ya, sí, sí, eso vamos a llegar. Sí, a ver, eso sí. A ver, la primera vez que hagan correr, les va a aparecer esto, ¿no? A ver, para que esto funcione, sí o sí necesitan una cuenta de Twitter. Eso es bien importante. Necesitan una cuenta de Twitter. No es necesario que la cuenta de Twitter esté activa, ni mucho menos. O sea, pueden no tener nada ahí, digamos, pueden ponerla completamente privada, pero sí necesitan una cuenta de Twitter. Eh, hay otra función del R que se llama Twitter R, ¿no? Twitter R. Para eso es un poco más complicada hacer esto de la habilitación con Twitter, ¿no? Entonces sí necesitan tener una cuenta en Twitter. Entonces a mí, en mi caso, por ejemplo, me ha parecido, bueno, en su caso igual está debido aparecer algo muy parecido a esto, ¿no? Si no tienen una cuenta de Twitter, puedan creársela ahora y a partir de eso simplemente ponen su usuario y su contraseña, por ejemplo, ¿no? Ahora, ¿por qué pide esto el Twitter? Porque es como que su API funciona como un canal de entrada y de salida de información. Entonces, esa entrada y salida de información para el Twitter solamente tienen derecho los que se declaran como, si quieren, como desarrolladores, digamos, ¿no? Entonces, para activarse eso de desarrolladores, esta función les va a llevar justamente a esta página para validar lo que le llama un token, ¿no? Este token. Este token es básicamente una clavecita que el Twitter les va a dar para que su usuario pueda hacer consultas al Twitter, ¿no? Así va a funcionar, ¿no? Así que sí, la primera vez bueno, necesariamente tienen que tener una cuenta en Twitter para que funcione esto. Yo voy a iniciar la cuenta que tengo y les muestro un momento cuál es el siguiente paso ahí. Por ejemplo, una vez que ya he iniciado mi cuenta, me sale este mensaje de autentificación. Me dice, bueno, sí, efectivamente eres tú, así que puedes seguir con R, digamos, ¿no? Solamente eso, o sea, en la otra librería era mucho más complicado porque sí hay que crear una especie de aplicación, como las aplicaciones, digamos, que hay en Facebook, así esos boots, hay que crear uno de esos, ahí hay que jalar el token y el token hay que llevar al R, por ejemplo. Pero esta librería es un poquito más amigable en esa parte, ¿no? Automáticamente te hace la comprobación del token y te la verifica y ya está, digamos. Lo único que hay que garantizar en este caso es tener la cuenta de Twitter funcionando, ¿no? Tener la cuenta de Twitter funcionando. En este mismo aspecto, bueno, en mi caso ya está descargando la información, ¿no? Ya está descargando los 10.000 tweets que le he pedido. Ahora, acá es bien importante señalar una cosa, que igual, antes el Twitter, antes en el Twitter se podía hacer muchas cosas con esto de las APIs, ¿no? Cuando han salido. Ahora está un poco más restringido, ¿no? Ahora está un poco más restringido, no tan restringido, pero está restringido.
Entonces, acá, por ejemplo, primera gran cosa dice, bueno, de la función devuelve justamente el match con esas palabras y solamente devuelve lo que se ha generado los últimos 6 a 9 días, ¿no? Eso es lo que devuelve esta función. No nos puede devolver un histórico, digamos, de todo, ¿no? Por más que le pongamos, quiero 1 millón, 1 millón de tweets, digamos, ¿no? No me va a retornar eso, ¿no? Por más que se haya generado 1 millón de tweets en los últimos 6 a 9 días, me va a devolver lo que hay entre los últimos 6 a 9 días, pero me va a restringir de alguna manera, ¿no? Me va a decir que para un intento lo máximo que puedo jalar son 18.000 llamadas, digamos, ¿no? 18.000 llamadas o 18.000 tweets, digamos, para un primer intento. Ahora, ahí es importante porque si yo quisiera más de 18.000, por decir, y quiero los últimos 100.000 tweets que se han hecho en los últimos 6 a 9 días, dice que yo tengo que incorporar esta función en mi comando, ¿no? Tengo que poner el argumento retry on rate limit y ponerlo en true, ¿no? Ahorita por defecto este argumento está en false. Si yo quiero más de 18.000, le pongo acá, en vez de false, le pongo true. ¿Por qué está esto? Porque dado que nos hemos conectado como desarrolladores con esto del Twitter, con esta API, el Twitter tiene sus políticas Twitter tiene su política para devolver la información. No puedes bajarte toda la información de golpe. No puedes bajarte toda la información de golpe. Inicialmente no puedes hacer eso. Si quieres bajarte la información de golpe, o sea, te da un límite. En este caso, 18.000. Si quieres más, te dice pon retry all limit a true. Y eso lo que va a hacer es, va a bajar, digamos, los 18.000 casos. Va a haber una pausa hasta que, digamos, se vuelva a validar el tiempo de descarga. Es como que te da tiempos para descargar, digamos, ¿no? Como que bajas y tienes, por decir, 5 minutos de pausa, ¿no? Pasan los 5 minutos, puedes volver a bajar. Pasan los 5 minutos, puedes volver a bajar, ¿no? Tiene un poco esa secuencia, esa idea, digamos, detrás de esto. En mi caso, digamos, le he pedido 10.000, no se han generado 10.000 comentarios, ¿no? Se han generado 5.038. No han pasado de eso. Le he pedido 10.000, no me ha dado 10.000, sino me ha dado 5.038 porque debe ser lo que efectivamente se ha generado en los últimos de 6 a 9 días. 5.038 tweets. Pero ya tengo aquí un objeto que tiene los tweets, ¿no? Tengo 5.038 observaciones con los tweets y tengo 90 variables ahí, ¿no? Y las 90 variables igual, ¿no? Es un montón de información, ¿no? Si vemos ahí str del TW, ahí tengo un montón de variables, ¿no? Enlaces, información media, los comentarios si hay de personas, hay un montón de información que ahí tal vez habría que ver qué sirve y qué no sirve, ¿no? Aquí, por ejemplo, tengo las menciones que se han dado en cada uno de esos casos, que es una lista, ¿no? Entonces, hay mucha información que se baja con esto, ¿no? Y depende justamente cómo se puede organizar esto, ¿no? Depende mucho cómo uno puede organizar esto para hacer las consultas. Pero ya está, digamos, ya tengo en el TW toda la colección de Twitter, en mi caso de 5.038 palabras. Entonces hasta aquí tendríamos unas 3 formas de jalar texto. Obviamente hay muchas más, ¿no? O sea, en términos del API se pueden hacer muchas. En términos del scraping web hay muchas opciones respecto a la página que ustedes quieran tener. Pero creo que tenemos por lo menos los 3 ejemplos básicos, ¿no? Una colección de documentos. Esto de un CSV en particular que tiene texto. Y esto del Twitter, ¿no? Que es un API. Lo que vamos a hacer hacia adelante es hacer las nubes de palabras, ¿no? Las nubes de palabras sobre estos 3 objetos. Entonces, a ver, vamos a terminar acá la clase en esto de las nubes de palabras. Lo que les voy a pedir es sí, que traten de ver que corra para la siguiente, así como tarea para el día miércoles, con los objetos que ya se han creado aquí, vayan tratando de hacer correr todo el código que está hacia abajo, ¿no? Todo el código que está hacia abajo.
todo el código que está hacia abajo. Bueno, este último código no es tan necesario, ¿no? Esto está un poco de más. Hasta la última, hasta la línea 165. El otro lo pueden ignorar. No, la última parte no está conectado, no está el objeto aquí definido en realidad. Así que hasta la línea 166 traten de de ir probando lo que sucede. Y lo que les voy a pedir es que ahí yo he puesto dos funciones para hacer las nubes de puntos. Una función que se llama nube y la otra función que se llama nube2. La única diferencia es que en la nube ahí se crea el corpus y en el nube2 no se crea el corpus ahí porque entra un objeto de tipo corpus, digamos. Es la única diferencia. Entonces, ahí lo que yo les voy a pedir es que vayan tratando de entender lo que hace cada una de las líneas que están acá, ¿no? Lo que hace cada una de las líneas que están acá. ¿Qué está haciendo este tmap remove numbers? ¿Qué están haciendo este term document matrix? ¿Qué están haciendo esas funciones? ¿No? Y después, ¿qué devuelve esta función para después utilizarla en la nube de palabras? ¿No? Igual hay dos funciones que hacen nube de palabras. Está el word cloud 2 y está el word cloud nomás. Este word cloud es medio inestable, así que tengan cuidado, por eso lo he puesto aquí al final. Que a veces esta función la haces correr y pues, el eres tú se vuelve loco y se cierra, ¿no? Así que está ahí al final por si acaso, ¿no? Pueden intentar, así funciona tal como está ahí, solamente que es un poco inestable esta función. El word cloud 2 es mucho más buena, pero tiene sus problemas de exportación, por ejemplo. Entonces, para la clase del día miércoles, porfa, si pueden ir revisando código línea por línea y así el día miércoles entramos y cerramos esta parte de las nubes de palabras. Porque vamos a hacer un proceso muy similar para el análisis de sentimiento, muy similar. Lo único que va a variar es utilizar la función de salida, ¿no? Así que no sé si tienen dudas, preguntas, consultas hasta esta parte. ¿O alguien ha tenido tal vez algún problema? No, gracias, Guillermo. ¿Quién más? No, no, Dalí. Ya, súper. Sí, ya creo que sí, Abigail, todo bien, ¿no? Ya, súper. Entonces, el día miércoles, por si acaso, es nuestra última clase de avance, ¿no? Nuestra última clase de avance. Así que, eso, no se descuiden en sus proyectos, no se descuiden en el tema de sus proyectos. Ya tenemos las fechas ahí de los evaluaciones y todo lo demás. Así que el día miércoles, por favor, vamos a hacer un repaso de esas fechas para que todo esté en orden y que todos estemos de acuerdo y conscientes de esas fechas. Así que nos vemos el día miércoles para ver esto del análisis de sentimiento, ¿no? Por favor, traten de que todo este código corra para ver qué está pasando. Y también vean qué se puede mejorar en estas tres bases de datos, porque van a ver que en la base de datos de Facebook en particular tiene algunos problemas, ¿no? Así, hay que hacer una limpieza profunda antes de utilizar esto, lo más recomendable. Pero igual va a funcionar sin hacer esa limpieza antes de hacer todo esto de las funciones, ¿no? Así que ahí pueden ir pueden ir revisando el código, lo tienen ahí a mano, así que cualquier cosa me escriben también. Y nos vemos el día miércoles. Chao, chao. Hasta luego.